Se cumplen 18 años de un crimen que conmocionó a la opinión pública aragonesa, pero también a la española. Tuvo lugar en una pequeña localidad oscense que, bien recordarán, se llama Fago. La víctima, el alcalde Miguel Grima; el condenado, un vecino del pueblo, Santiago Maynar. Hemos tenido acceso a todas las sesiones del juicio y hoy iremos hablando y recordando cómo fue este caso. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. 12 de enero de 2007. Está con nosotros un tocayo mío, Enrique Trebolle, abogado, que estuvo además representando a la familia de la víctima. Enrique, gracias por venir. Y te lo digo con corazón porque sabemos que es muy difícil que te prodigues en los medios de comunicación, así que doblemente gracias. Bueno, es un placer estar aquí. Ya han pasado 18 años. Uno recuerda aquello como un tumulto. ¿Cómo se recuerda, Enrique? Bueno, era un caso de muchísima repercusión, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces había muchísimos periodistas, pero yo traté de abordar el caso desde el punto de vista de la seriedad, del rigor, de las pruebas. Ejercitaba la acusación particular en nombre de la viuda y de las hermanas, y traté de dirigirme sobre todo al auditorio principal, que es el tribunal. Y era muy difícil soslayar o independizarse del tema mediático, de toda la presión mediática. Pero intenté, dentro de la serenidad, de dar la información precisa, pero sobre todo actuar con la máxima profesionalidad posible, porque era un tema muy serio. Hay que tener en cuenta que fue el primer asesinato de un alcalde en todo Aragón, y entonces realmente era muy importante el despliegue policial, y por mi parte pues traté de no decepcionar tampoco a lo que yo llevaba entre manos, que era pretender llevar a cabo la justicia material. De hecho, se pensó en un principio, me lo contaba Enrique antes de que entrásemos en plato, Vanessa, se llegó a pensar que era un atentado terrorista al principio. Sí, al principio, de alguna manera, se barajaba la posibilidad de que estaba ETA en plena ebullición y que pudiera ser un atentado terrorista, y además intervino la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, que son los que iniciaron todas las diligencias desde el primer momento. El 12 de enero fue el asesinato, el 13 de enero encuentran el cadáver del señor Grima, y todos los días de enero fue unos días durísimos para la Guardia Civil, trabajando día tras día. El trabajo de la Guardia Civil fue extraordinario, y tengo que alabarlo y tengo que reivindicarlo. Y luego ya el 2 de febrero se produce la detención del señor Maynar, y el 4 de febrero, recuerdo que era domingo por la noche, entro yo en escena como acusador particular. Vamos a recordar, Enrique, Vanessa, si os parece, con un pequeño vídeo lo que sucedió hace ya 18 años. Enero de 2007, Santiago Maynar esperaba al alcalde de su localidad, Fago, en la curva de Majones, cuando este volvía de Jaca en su coche. Puso unas piedras en el camino y cuando Grima salió del vehículo le disparó 9 postas con una escopeta que le provocó la muerte instantánea. La noticia supuso un boom informativo y medios de toda España acudieron a la pequeña localidad oscense para narrar los detalles de este suceso. Que no os puedo decir nada, de verdad. Se están registrando las propiedades cercanas a la granja. Pues se están haciendo cosas. Maynar fue detenido días después por la Guardia Civil como autor del crimen. El juicio en 2009 no fue menos. Santiago, ¿qué tal estás? Bien, gracias. Feliz año. Igualmente. El acusado, ganadero y guarda forestal, llegó incluso a explicar que se había autoinculpado para que otros no fuesen a prisión. De hecho, la sentencia dejó abierta una puerta a que hubiese cómplices. Una emboscada nocturna, enemistades y posturas enfrentadas en un pequeño pueblo de 20 habitantes, y el único condenado que siempre explicó que consideraba los 20 años de condena un poco excesivo. Ahora en la cárcel de Cantabria pasa los días leyendo y ha rehusado a beneficiarse de cualquier permiso penitenciario. Ahí hemos visto ese pequeño resumen para contextualizar y situar. Bueno, muchos aragoneses saben del tema que estamos hablando, del crimen. Y estamos hablando también qué difíciles fueron esos días, Enrique, porque hay que recordar que entre el crimen, el juicio, sale un documental.
Y salió no un libro, sino salieron 2 libros sobre este tema. ¿Eso dificultó mucho más toda la labor? Era difícil trabajar así, con esta presión mediática, donde te están llamando todos los medios. Claro, yo estoy acostumbrado un poco al silencio, a tratar de que se aplique la ley y de convencer a un tribunal, pero forzosamente había que salir a la palestra. Entonces, recuerdo perfectamente que se dio una situación con la que no estuve conforme, que era un documental patrocinado por Radio Televisión Española, donde le defendían los propios abogados del Estado, en donde era inminente, y de hecho no pude conseguir ya porque lo echaron todos, eran tres capítulos, en donde se ponía en duda no solamente la persona del alcalde, del señor Grima, sino que se ponía entre interrogantes la culpabilidad de este señor, que podía ser, resultaba inocente, más se inclinaban por la inocencia que por la culpabilidad. Entonces hay que tener en cuenta que se trataba de un juicio ante un jurado en ese momento. Y yo protesté. ¿Cómo protesté? Como debe hacerlo un abogado, no ante los medios de comunicación, no en los platos de televisión, sino a través de sus escritos ante el juez. Y me dirigí a él diciendo, mire, aquí no existe ninguna libertad de expresión, ningún derecho de información, y la independencia de los tribunales, la autonomía de los tribunales, donde no se han pronunciado, era un caso que estaba pendiente del juicio. Si hubiera sido después del juicio, pero era antes del juicio. Y entonces lo trabajé, pero ya no pude ir a la apelación porque tuvieron la habilidad, o fue coincidencia, que fue un lunes, otro lunes, en 2 semanas se había decidido ya la serie, y yo nunca estuve conforme. Lo único que me queda de eso es el trabajo, y que muchos compañeros que llevaban casos a nivel nacional, casos muy sonados como la Malaya, como el caso, por ejemplo, del sheriff de Coslada, me llamaron para que, de alguna manera, les indicase el camino a seguir desde el punto de vista procesal. En ese sentido, se puede decir que fui un poco pionero, ¿no? Pero lo cierto es que se desestimó porque el juez, al que tengo una gran valoración desde el punto de vista personal y profesional, entendió que primaba la libertad de expresión y el derecho de información sobre la autonomía del Poder Judicial. Claro, que vamos a decir los periodistas, Enrique, pues al final sí, lo comprendo. Defender lo nuestro, esto es así. A veces no estamos de la mano, pero nos tenemos que respetar mutuamente, está siempre, claro. Siempre. Vanessa, Enrique, hemos tenido la posibilidad de acceder a las grabaciones de las sesiones de aquel juicio, en 2009, del juicio contra Santiago Maynard, y hemos sacado algunos extractos. Este es uno de ellos. Dice usted que va por detrás del coche, claro, con la escopeta, si lógicamente es una persona, y que dispara al alcalde, sí, junto a la puerta, estando el alcalde junto a la puerta del conductor. Claro. ¿Cómo sabía usted eso? Se aparece. ¿No es más cierto que usted es el que dispara y por eso lo sabe? ¿Y por eso lo sabe con esa seguridad? No, señor. No, señor. ¿Por qué entonces lo sabe con esa seguridad? Porque usted podía haber disparado, si dice que se lo inventa, y no estar el alcalde al lado del vehículo. Podía estar delante del vehículo, o podía estar detrás, o podía estar a unos metros. Usted dice que está al lado de la puerta del conductor. ¿Y quién sabe si es verdad o mentira? ¿Quién había allí para decirlo? ¿Estaba usted allí? ¿Estaba usted? ¿Estaba usted allí para saberlo? No, le pregunto. Yo no estaba allí. Usted lo sabe, porque lo ha dicho. Yo comenté eso con la policía durante varias horas antes, y ese es uno de los temas que yo tenía serias dudas, y la policía allí hablando, entonces llegamos a serias dudas. ¿Por qué? Porque yo, ¿por qué tenía serias dudas sobre un hecho? La policía, ¿qué más le daba a la policía que el cadáver estuviera delante, a la derecha, a la izquierda o detrás? No les digo que yo estuve hablando no con un policía, sino con varios policías durante varias horas de muchos temas, entre ellos este. Cuando hablaba de un embrollo, Enrique, no sé si recuerdas, bueno, con toda la... Sí, ahora sí, empiezo a recordar, hace muchísimo tiempo que no había visto... Es ese enredo a tus preguntas aquel día, que si yo dije, que me desdije... Sí, él trataba de entrar en la ceremonia de la confusión, es lo único que le servía. Confundir, porque las declaraciones que hace al principio son tan explícitas, tan claras, tan contundentes, que no había vuelta de hoja. Él cruza el río, es como Julio César. Lo que pasa que Julio César fue por otra obra mucho más importante, ¿no?
cruza el río y piensa que no lo ha hecho. Y entonces quiere volver otra vez al inicio. Y había cruzado el Rubicón ya, el Rubicón del delito. Declaró expresamente cómo habían sido los hechos. Luego había que ponerle en contradicción esa declaración con lo que estaba diciendo. Claro, claro. Y se trataba porque él se zafaba. Es un hombre que lee mucho y esto se lo llevaba además al dedillo, los miles de folios. Pero no hubo solución. Esto había declarado de esa forma y además nosotros lo que decimos es que tiene que ver la declaración del inculpado, era en esta ocasión una autoinculpación, corroborado por pruebas científicas de un sustento dificilísimo de rebatir, imposible. Y la sabía. Era el ADN. Ahora sí. hablaremos de eso, Enrique, la sabía. Hemos visto un extracto de esas... La verdad es que muchos más jóvenes, ¿eh? Más jóvenes. Estábamos hablando también en la mesa que llegó ese momento y nos veíamos hacía 45 años, creo que decía Enrique, enseguida retomamos todo eso. Les decía, hemos visto un extracto, pero no es el único, Enrique. No, no es el único. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes vamos a ver un avance de otro testimonio de Maynar durante el juicio, muy interesante. Manifesté eso para llamar la atención policial, para que se me llevasen a mí a la cárcel y no a otra persona. Así de claro. Me quiero sacrificar, eso se llama altruismo por los demás, señor. Es una de las variantes de la compasión. Lo he escuchado muchas veces. Una de las variantes de la compasión. Sí, señor. Pues bueno, que usted eso no eso usted, para usted eso son palabras vacías. Para mí son artículos de fe. Estábamos hablando de esos 18 años que se cumplen ya de ese asesinato, de ese crimen en Fago, y estamos viendo, accediendo a parte de esas vistas, de ese juicio por extractos. Hemos visto algunos, pero seguimos en ello, Enrique. Sí, hay más, porque aquí hay dos cosas diferentes. Una de la que habla nuestro invitado Enrique Trebolle, que es una persona que tenía una cierta enemistad, que se corroboró en el juicio con el alcalde de Fago y terminó quitándole la vida. Y por otro, todo lo que se generó en torno al juicio y la imagen que se generó en torno al alcalde y una serie de cosas. Vamos a ver otro extracto de 2009, ya han pasado muchos años, cuando se celebró esta vista en Huesca. Usted dice también que llamó a una señora que se llama Madeleine, de Sabiñánigo, y que llamó a las 7 de la tarde diciéndole que no iba a quedar con ella, porque ya había decidido matar al alcalde. No, no pasó nada. Casualmente, señor Maynar, a las 7 de la tarde usted había decidido ya matar al alcalde de Fago y había cogido la escopeta tal como dice en la declaración. ¿No le parece también demasiada coincidencia? Pero ¿qué escopeta? Si no existe esa escopeta. ¿Pero qué escopeta? Está usted dando, como si dice que si digo que tengo una bomba atómica, entonces me acusa de tener una bomba atómica debajo de la cama. No, lo que usted manifestó. Manifesté eso para llamar la atención policial, para que se me llevasen a mí a la cárcel y no a otra persona. Así de claro. Me quiero sacrificar, eso se llama altruismo por los demás, señor. Es una de las variantes de la compasión. Lo he escuchado muchas veces. Una de las variantes de la compasión, sí, señor. Pues bueno, que usted eso no eso usted, para usted eso son palabras vacías. Para mí son artículos de fe. Bueno, no voy a, declaraciones vitales. No voy a entrar en discusión con el señor Maynar. Bueno, por supuesto. No voy a entrar en discusión con el señor Maynar, Enrique. ¿Te acuerdas de...? No, está claro. El abogado nunca puede entrar en discusión con el procesado o el acusado. Tiene que estar por encima de esas cuestiones. La intención del acusado era confundir. Ya se sabe lo que era. Se trataba de descalificar, ¿me entiendes? Se puso de alguna manera retador. Pero yo no entré a esa situación. Yo preguntaba porque lo que trataba era de meterle en la declaración, introducirle en una declaración explícita, clara, contundente, con todo lujo de detalles, que solo la puede hacer el autor, ningún otro. Sabía detalles que solo podía ser el que disparó, el que lo hizo, el que estaba allí. Y eso lo teníamos claro, tanto el Ministerio Fiscal como yo como acusación particular, la acusación popular, y luego nos dio la razón las diferentes instancias judiciales. Y llegaron las pruebas de ADN que fueron claves para la detención. Sí, esas fueron decisivas. La Guardia Civil durante el mes de enero estuvo trabajando, investigando. Hicieron pruebas que se llaman de residuos de disparo, más conocidas como parafina, a todos los vecinos del pueblo, sobre todo varones con una determinada edad y demás. Y entonces se llevaron a criminalística, pero hicieron también el trabajo en el coche del señor Grima,
todas las huellas o vestigios que podía haber. Y había varias muestras de sangre y otras de restos orgánicos. Se llevaron a la Dirección General de Guardia Civil, de la Guardia Civil, al Laboratorio de Criminalística, y allí, fíjense, es importante esta fecha, el 1 de enero de 2007 viene la demostración a través de un fax que son el ADN que aparecen en esas muestras son del señor Maynard. Luego, en ese vehículo que el pobre alcalde se cuidaba de que no lo llevara nadie porque había tenido varios sabotajes, le habían incluso inutilizado el líquido de frenos, le habían pinchado las ruedas, atentando contra su integridad física, no le dejaba a nadie las llaves. Y él adujo que es que entró porque ese día tenía precisamente el coche, el vehículo Mercedes del alcalde, que estaba enfrente del domicilio de él o de la nave. Importante. Eso es absolutamente imposible. Importante. Porque era el alcalde en ese sentido era muy precavido por lo que había ocurrido. No le dejaba las llaves a nadie, ni siquiera a su señora. Enrique, vemos otro extracto del Entonces juicio. eso, perdón, corroboró como prueba de ADN, que es fundamental. Yo he tenido el ADN en la defensa. Permítanme que les diga, fui el primer abogado que pidió el ADN en España y no se me concedió. Entonces luego he tenido que soportar el ADN cuando he sido defensa y le he tenido que afrontar. Y cuando soy acusación y tengo el ADN a favor, el pues evento es se ha todo. diseñado para ser Es realizado. una cuestión fundamental. Bueno, pues el ADN que fue clave y vamos a por otro extracto, el último. Como protagonistas, el abogado Enrique Trebolle, que estuvo en la sala todas esas vistas de juicio, vistas orales, y esta vez la otra protagonista, la hermana Marisa Maynard, del acusado del crimen de Fago, que acudió a declarar, llamada por la defensa. Escuchamos. ¿No le parece extraño que si le quería quitar a presión al pueblo, esa presión le durara 2 años? O sea, perdón, 2 días. El viernes le quita presión al pueblo con su declaración. Y el domingo modifica la declaración, cambia y ya tiene la presión otra vez, el pueblo encima. ¿Qué sentido tenía? ¿Usted lo ha entendido alguna vez esto? El comportamiento de su hermano, le pregunto. Bueno, pues a lo mejor en ese momento no midió la trascendencia de lo que estaba haciendo. No lo sé, es que son unos momentos complicadísimos, con una presión tremenda. ¿Pero de lo que estaba haciendo ante el juzgado o de lo que estaba haciendo ante la Guardia Civil? Todo, es que es todo, claro, es que hay que vivir eso, o sea, igual que si yo ahora no me puedo acordar de cosas es porque, jolín, he vivido como si estuviera en una centrifugadora, es que son tantas emociones, tantas sensaciones, tanta pena, tanta angustia. Enseguida, si os parece, analizamos este fragmento, Enrique, porque he visto que estabas tomando notas, pero antes nos vamos a ir porque hoy, 18 años después, donde está Santiago Maynard, sigue cumpliendo condena, pues sigue en prisión y está en Cantabria. Y vamos a hablar ya con Sergio Garrido, él es funcionario del Dueso y responsable del Sindicato de Funcionarios de Prisiones Tu Abandono Me Puede Matar, allí en Cantabria. Muy buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es el día a día de Santiago Maynard? Bueno, pues la verdad es que bastante rutinario, por así decirlo. Normalmente no, a las 8 de la mañana se hace el primer recuento con el cambio de turno de los funcionarios. A las 8:30 se les reparte el desayuno. A las 9 se les abre el patio para que vayan al patio, donde están hasta la 1 del mediodía, que se produce el segundo recuento, y acto seguido se les da la comida. Seguidamente tienen un par de horas, hasta las 4 más o menos, sí, hasta las 4, de estancia en celdas, donde se les vuelve a abrir a las 4 para que vuelvan a salir al patio. Y ahora, como estamos en invierno y el patio del Dueso va con la luz solar porque es muy grande, a las 5:30 es el segundo recuento. Los reclusos vuelven a estar encerrados hasta las 7:30, que se les abre para cenar. Y a las 9 menos cuarto se les cierra, porque a las 9 es el cambio de guardia y es el tercer y último recuento.
Sergio, buenas tardes, gracias por atendernos. Tengo entendido dos cosas con respecto a Santiago Maynar. Una, que hay más libros en su celda que en la biblioteca del Dueso. Y dos, no ha disfrutado de ningún permiso penitenciario a pesar de poder hacerlo. Sí, efectivamente. Él vive en una celda individual junto con sus libros, tiene muchísimos. De hecho, bueno, es una situación un poco extraordinaria, ya que normalmente los reclusos no pueden tener tantos libros. Él tiene en su día ha hecho una instancia, pidiendo autorización a la dirección del centro y esta se lo dio. Y con respecto a lo de los permisos, efectivamente, no ha disfrutado. La única vez salió unas horas en una salida programada que tuvo a Santoña, al pueblo, a comer con 2 jefes de servicio. Y esa ha sido la única salida que ha tenido desde que entró hace 18 años. Sergio, ¿sabéis o tenéis conocimiento de si está al tanto de la actualidad también? Sí, no, ahí él tiene televisión y radio, lee bastante. Hay prensa en el Dueso, hay prensa nacional, prensa deportiva, hay prensa local. Y sí, él está al tanto de todas las noticias que hay en la actualidad. Tanto a través de la radio como de la televisión, con los programas que él ve, que no sé qué programas ve, pero él está al tanto de todos. Sergio, una última pregunta. ¿Tiene vínculo o relación de algún tipo con algún otro preso o lo definirás como un preso más introvertido que no se relaciona prácticamente con nadie? No, la verdad es que él va bastante a su bola, por así decirlo. Él durante las horas de patio no trabaja, hay muchos que tienen trabajo, él no. Durante las horas de patio está en la biblioteca del centro y luego cuando hace bueno en el patio, es muy grande el patio del Dueso, hay unos bancos y él siempre se pone en ese banco con un libro. Habla bastante con los funcionarios y que cualquiera que se acerque a preguntarle cualquier cosa habla con ellos, pero con el resto de población reclusa tiene menos trato. Sergio Garrido, te agradecemos mucho que hayas entrado en directo con Conexión Aragón. Gracias. De nada. Un saludo. Bueno, se trataba de ver la última hora de un preso, que llama la atención, Enrique, por el hecho de que no haya querido salir en ningún permiso de los que posee a nivel penitenciario y que ya en su día, incluso en el juicio, se manifestó que podría tener algún... No vamos a hablar de patología porque eso no se quedó demostrado, pero podría tener una serie de comportamientos muy distintos. Desde el punto de vista jurídico no se había producido ningún tipo de anomalía que redujese la pena, porque trataron en ese sentido, pero para, de alguna manera, corroborar su inocencia por parte de los peritos. Llama la atención, vamos a ver, el sistema penitenciario nuestro, en todas las cárceles, tiene lo que se llama la figura del tratamiento penitenciario, y el tratamiento penitenciario es progresivo. Es decir, un interno empieza a cumplir su condena y a la cuarta parte tiene derecho, no obligación, tiene derecho, posibilidades de disfrutar de permisos. Luego está otra situación que normalmente el 99% de la población penitenciaria entra en el régimen de segundo grado penitenciario, régimen cerrado. Una vez obtenidos varios permisos, si los hechos son graves serán bastantes permisos, está la figura del tercer grado penitenciario, que es la semilibertad. Aquí tenemos un centro de inserción social en Zaragoza que se llama Las 13 Rosas. Y en cada ciudad donde hay cárcel, pues existe siempre su centro de inserción social. Y ese sería el tercer grado. Y luego está la figura de la libertad condicional, que es a las 3/4 partes de la condena. Al ser una condena de 20 años y 9 meses, las 3/4 partes ya las ha tenido con creces. Lo que ocurre es que si un interno no pide permiso, los funcionarios de prisiones, la Junta de Tratamiento, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias o, en su caso, en Cataluña y en País Vasco, que están transferidas, no deciden de oficio el permiso, lo tiene que solicitar el interno. Y luego, cada 6 meses, se le tiene que volver otra vez a estudiar para ver si sigue en segundo grado y en tercer grado. ¿Por qué está este señor? No lo sé, yo ya me desentiendo, no soy el abogado de la acusación. Yo no tengo conocimiento de cómo vive, cómo se desenvuelve
y qué es lo que ocurre desde el punto de vista de la progresión o del tratamiento penitenciario. Pero, claro, esta persona, si no le dan el tercer grado penitenciario, incluso a efectos de libertad condicional, es que no tienen ninguna seguridad de que vaya a hacer buen uso de ese beneficio. En principio es importante el reconocimiento de los hechos. Muchas veces, ojo, es aparente en los internos. Reconocen los hechos a modo de apariencia para colaborar, pero lo normalmente es algo que es importante de cara a su progresión penitenciaria. Él no reconoce los hechos y además parece ser que les puede decir o les manifestar, esto lo estoy especulando, interpretando, que no quiere salir de la prisión. Entonces, ¿cómo le vas a dar a esta persona una situación penitenciaria cuando tiene además 30 años, 10 años más que no puede estar, tiene que estar fuera de la comunicación de los familiares del señor Grima, de la viuda y de las hermanas? Son 30 años de alejamiento e incomunicación. Puede quebrantar esa condena. Entonces, yo creo, la visión es, desde el punto de vista jurídico-penitenciario, es que el cumplimiento de la condena va a ser íntegro. Lo que no es obstáculo, para nada, y eso que quede muy claro aquí que estamos hablando públicamente, que eso es sinónimo de inocencia. La inocencia fue quebrada, desvirtuada y puesta en tela de juicio clarísimamente en un juicio justo con todas las garantías. Fue recurrida ante el Tribunal Supremo, se desestimó el recurso. Ante el Tribunal Constitucional en amparo, igual. Ante el Tribunal Internacional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, igual. Se desestimó. El juicio fue justo. Luego, que no se nos venga, como ha cumplido íntegramente la condena, de los pocos presos que hay en España, en este sentido, que cumplen íntegramente, es inocente. No, no tiene nada que ver. Es una posición personal de él, de su propia personalidad. Ahí estarán los psicólogos de la prisión, los funcionarios que tendrán que valorar en consecuencia. Muy bien. No sé si me he explicado. Ha quedado muy claro y ahí está, que aunque cumpla esa condena, ahí está esa sentencia fija de esos 20 es que luego años nos y pueden 9 decir meses. Que no lo sé ya qué edad me tocará, ¿verdad? Son 2 años y pico, creo que estaré al pie del cañón, pero tendremos que estar en cuenta con platos televisivos, con libros, con historias, No, la sentencia es firme y es inmaculada. Yo tengo que hacer una alabanza del tribunal, que no la necesitan. Ese tribunal hizo un juicio que lo vi yo perfectamente, fueron 9 días de juicio. Y encontraron pruebas contundentes y la sentencia es irrebatible. Es irrebatible y ahí está esa sentencia. Respecto al señor Maynar. Eso está claro. Enrique, muchísimas gracias. Como decía Enrique también al comenzar esta entrevista, por venir hasta aquí, hasta el plató de Conexión Aragón. Estamos más que agradecidos. Pues muchas gracias a ustedes. Te esperamos más veces. Muy bien, es difícil, pero bueno, lo intentaré, estoy a su disposición.